Hoy quiero hablar de un mensaje que he titulado Por este tiempo, por este tiempo. ¿Por qué le he puesto ese nombre? Porque es una de las frases que aparece en el pasaje en el que vamos a meditar en esta mañana. Así que prepara tu corazón, prepara tu vida. Hoy vamos a meditar en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 37. Son muchos versículos, pero vamos a tratar de ir muy rápidamente para conquistarlo todo. Yo quiero enseñarte tres puntos en este mensaje, y dentro de esos 3 puntos te voy a enseñar varias lecciones espirituales. O sea, cuando yo nombre el punto número 1, dentro de ese punto número 1 hay muchas lecciones, así que no te vas a perder. Digo lección número 1, lección número 2, lección número 3, pero todo eso es parte del punto 1, y así con todos los 3 puntos, ¿ok? Así que muy atentos, sobre todo aquellos que les gusta tomar notas, porque yo creo que hoy es una lección de crecimiento, pero es una lección también como de edificación. Yo quiero que salgas con un fundamento fuerte de entender cómo es cuando Dios nos da una revelación, y cuando Dios tiene un tiempo para las cosas, esas cosas se van a cumplir. Por eso los cristianos no pueden andar a ciegas. Los cristianos necesitan escuchar, discernir, entender lo que Dios está haciendo. Entonces vamos ahora sí al segundo libro de Reyes, capítulo 8. Vamos a ir, como dije, vamos a hablar de 3 puntos. Vamos a ir por grupos, vamos a leer el pasaje por partes para poder asociar cada parte del pasaje con uno de los puntos de mi mensaje. Bueno, ¿atentos todos aquí? ¿Listos? ¿Conectados conmigo? ¿Sí? El 50%, puedes mirar al que tienes atrás y le dices, ¿estás conectado? Al que está adelante, ¿estás conectado? Vale, gracias. Eso me ayuda a que el 50% que no estaba conectado se conectara. Entonces dice ahora mismo, segundo de Reyes 4, versículos 8, vamos a leer hasta el 17. Hasta el 17. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, o sea, una habitación, hagamos un aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi, su criado, o sea, el criado del profeta: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros en todo este esmero. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Respondió: he aquí, discúlpeme, creo que me he saltado algo, ¿no? Con este esmero. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que vienes, díganlo todos conmigo, por este tiempo, no, el año que vienes, ¿qué dice? Por este tiempo, por eso se llama esta prédica así. Le dice: el año que vienes, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Bueno, vamos a leer hasta ahí la primera sección. La primera sección de este mensaje se llama el tiempo del encuentro. El tiempo del encuentro. Yo creo que cuando digo por este tiempo, voy a hablar como de 3 tiempos, de 3 momentos de la historia, de 3 escenas de esta historia. Al igual que el domingo pasado hablé de 3 escenas, de 3 momentos de la visión, hoy te voy a hablar de 3 partes de la escena de esta historia. Esta es la primera escena, el tiempo, o la primera escena, la escena del encuentro, el tiempo del encuentro, el momento de ese encuentro.
Y empieza este pasaje diciéndonos que esta era una mujer importante. ¿Lo habéis notado que al principio dice en el versículo 8, y había ya una mujer que era importante y le invitó insistentemente? Y yo pensaba, esta mujer no era una mujer cualquiera. Seguramente era una mujer que tenía influencia en donde vivía. Era una mujer que posiblemente, y ya lo dice aquí, era una mujer acomodada, era una mujer con una capacidad económica buena, ¿no? Pues está diciendo, vamos a construir una casita al profeta. Algo que ya notas en ella, y ahora lo vamos a hablar en un momento, es su corazón. Pero ya, primero quiero que sepas quién era. No era una mujer desconocida, no era una mujer que estaba perdida en la vida, era una mujer que tenía un lugar en la vida. Era una mujer que creía que tenía la vida hecha. Yo sé que algunas personas se acercan al Señor porque tienen problemas y quieren que Dios les ayude con los problemas. Pero Dios no es Dios de solución solamente para la gente que está hundida en problemas. Dios es un Dios de respuesta para todas las personas, incluyendo esta mujer que no le estaba pidiendo nada al profeta. Yo quiero que pienses quién era ella, porque cuando una persona pide el milagro es importante saber, y Dios sabe quién es la persona que le está pidiendo el milagro, quién es la persona que necesita una intervención. Y en el mismo versículo 8 dice que ella empezó a invitarlo insistentemente para que él viniera a su casa. Está claro que hay una segunda cosa que yo descubro de esta mujer, y es que ella descubre que este hombre es un varón santo de Dios. Eliseo es un hombre de Dios, y esta mujer nota que Eliseo es un hombre de Dios. Ahora, yo estuve investigando porque ella era una sunamita. Sunamita significa que vive en la ciudad de Sunem, y Sunem está entre Samaria y Carmel. Samaria y Carmel, en medio estaba Sunem, o sea que estaba en el camino. El profeta siempre estaba moviéndose en este círculo, el profeta siempre se estaba moviendo en esta zona, y ella observó a este profeta y ella vio el fruto de la vida de este profeta, y ella dijo, este hombre tiene algo especial, yo quiero tener contacto. Lo importante que es tener contacto con gente espiritual, con gente de Dios, con gente que te puede marcar la vida. Ella decidió abrir su casa para que este hombre empezara a venir a su casa a comer, pero luego se dio cuenta, no es suficiente. Yo tengo que ser una mujer que tiene entendimiento de que Dios espera algo más de mí. Y algo se inquietó en ella. Y hay algo muy precioso, hoy no nos da tiempo de empezar a meditar en esta casa que ella construyó, que es toda una historia preciosa, esta primera fase de la historia. Ella decide construirle una pequeña casita, como si tú tienes una propiedad y dices, en mi propiedad voy a construir una casa de estudio al lado, en el patio donde yo tengo, voy a construir una casa al profeta, que cada vez que él venga a esta ciudad, él pueda decir, yo tengo techo, tengo comida y tengo alguien que me va a estar respaldando y bendiciendo. Hay gente que realmente tiene visión y tiene entendimiento espiritual, y yo creo que esta era una mujer que tenía entendimiento espiritual. Dilo conmigo, entendimiento espiritual. No todo el mundo tiene entendimiento espiritual. Hay gente que Eliseo pasa al lado de su casa y no le da ni un vaso de agua. Esta mujer dijo, yo quiero que Eliseo entre a mi casa. Entendió que lo espiritual lo quería en su casa, y entendió que este era un hombre espiritual, lo quería en su casa. Pero luego dijo, más, yo no solamente quiero que él venga de vez en cuando a comer a mi casa, yo quiero que él realmente se sienta como parte de mi casa, y quiero que él tenga un lugar. Yo conozco personas de ministerio que viajan por el mundo y tienen lugares en el mundo donde quiera que lleguen, tienen una casa. Hay una sunamita como esta mujer que ha dicho, este hombre o esta mujer es una mujer de Dios, y yo no solamente quiero que ayudarle a pagar un hotel para que esté allá, yo quiero que esté en mi casa. Tiene el entendimiento de lo que significa la presencia de Dios en su casa. Por eso hablo de entendimiento espiritual. ¿Hasta aquí vais conmigo? Ella tiene entendimiento espiritual. No sé si estás percibiendo. Por eso es importante honrar a los siervos de Dios. Y cuando yo te hablo de esto, vuelvo a hablarte de historia. No te hablo solo de honrar a la pastora Patricia y a mí. Hablo de honrar a todos los siervos de Dios, a todos los otros líderes en la iglesia y a todos los siervos de otras iglesias. Cuando viene cualquier pastor, lo honramos, le damos lo mejor, porque es como si recibiéramos al Señor en nuestra casa. Cuando ella dice, este es un varón de Dios, es como si dijera, es un mensajero de Dios, es un portador de Dios, y yo quiero a este hombre en mi casa.
quiero que se sienta como parte de mi familia. Y hay una bendición especial para esta clase de personas. Hay algo que percibes en ella y ella es que actuó totalmente en fe desinteresadamente. La tercera lección, ¿vale?, que te quiero compartir de esto es que ella actuó desinteresadamente. O sea, la primera cosa era que ella era muy importante. La primera lección dentro de este punto era que ella era muy importante. ¿Quién era? Tienes que saber quién era. La segunda era su entendimiento espiritual. La tercera es esta, su acto de fe desinteresado. ¿No te das cuenta que ella era una mujer que no necesitaba nada? No necesitaba dinero, no necesitaba nada. Realmente no le pidió nada al profeta. Si tú escuchaste la historia que leímos, te diste cuenta que ella no le pidió nada. Fue el profeta que se ofreció a darle algo. Hay una estatura espiritual en la que puedes querer dar a Dios sin esperar nada a cambio. Esta era una mujer con bastante discernimiento, ¿no les parece? Esta era una mujer que en medio de los tiempos y del pueblo en el que habitaba, tenía bastante percepción de las cosas espirituales. Necesitamos crecer para ser personas que hacen actos de fe desinteresados, no creyendo que hago esto para que el Señor me dé esto, para que Dios haga esto. Fíjate que el milagro es que ella no había podido tener un hijo y Dios le va a conceder que, aunque su marido es muy viejo, parece que fuera ya casi anciano, y ella seguramente no es tan anciana, pero ya es mayor, es una mujer mayor, seguramente ya una dificultad de dar hijos. Es muy habitual en el Antiguo Testamento que Dios se glorifique en estas escenas, y en medio de esas cosas ella pudo haber pedido un milagro como este, pero ella desinteresadamente ofreció dar sin esperar nada a cambio, y Dios vio eso. Por eso la cuarta cosa que te quiero compartir de este pasaje es que Dios no es deudor de nadie. Ella hizo algo por el siervo de Dios y sabes que Dios dijo: yo eso no lo dejo en saco roto, no lo he hecho en saco roto. Yo no soy deudor de nadie. Dios es un Dios de restitución. Cuando tú das, no das por esperar recibir nada a cambio. Sin embargo, Dios no es deudor de nadie y Dios ve todo lo que cualquier persona hace en nombre suyo a alguien que sirve a Dios, al nombre del Señor. Y le dice el profeta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo no me voy a centrar en estas preguntas porque es interesante que ella no está pidiendo nada, pero Dios, que no es deudor de nadie, le dice: Dios, voy a hacer algo por ti. Quiero que entiendas que en esta historia el profeta representa a Dios. Dios está diciéndole: yo he visto lo que tú has hecho, ¿qué quieres que yo haga por ti? La quinta cosa que veo en este primer punto del pasaje es el obstáculo, porque le dice, y él le dice: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Y ahí está el obstáculo. Ella no tiene hijos perfectamente, es una mujer que tiene, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Esterilidad, gracias, sí, que no se escucha con esas mascarillas. Es una mujer estéril, o su marido, por ser tan viejo, ya está estéril. No pueden tener hijos, como en la historia de Abraham y Sara, ¿os acordáis? En esta historia es igual. Ella ve la imposibilidad, el obstáculo, y por eso ella le dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta, y ella dijo: Señor, no te burles de mí. O sea, cuando él le va a decir que va a tener un hijo, ella le dice: no te burles de mí. Y en este punto ella está diciendo, o estamos diciendo, que hay un obstáculo para el milagro, posiblemente la infertilidad de él o de ella. Pregúntate en este momento: tú estás terminando este ayuno y estás esperando que algo ocurra de aquí en adelante. ¿Cuál es ese escenario? Porque en este momento, ante ese escenario, seguramente hay un obstáculo antes de que se proclame la palabra de Dios. Cuando se declare la palabra de Dios es cuando dice: por este tiempo, el nombre de este mensaje, por este tiempo. Pero antes de eso hay ya un obstáculo que quiere impedir el milagro. Entonces la llaman
Y dijo entonces llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y yo pensé, Dios me trajo esta ilustración para que la pienses. ¿Cuál es la puerta que tienes delante de ti, que tienes que abrir para entrar al otro lado? Hay un obstáculo y él la llamó y ella se puso a la puerta. Ella no entró, ella se quedó a la puerta. ¿Cuál es esa puerta que tú necesitas abrir espiritualmente en fe para cruzar al otro lado y poder recibir el milagro que Dios tiene para ti? Sexto, ¿cuál es tu puerta? Séptimo, la promesa concreta que recibe de Dios. ¿Cuál es la promesa que tú vas a recibir de Dios? Le dice el profeta, y él le dijo: el año que vienes, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿Se entiende en el lenguaje que le está diciendo? Que ahora vas a quedar embarazada, vas a vivir tu embarazo de un año. Bueno, no es un año, pero para que me entiendan, un año. Y por este tiempo, más o menos por esta época, tú vas a recibir tu milagro. ¿Cuál es el desafío de fe que tienes para decir qué estás esperando para que ocurra en un año? De aquí a ese tiempo, ¿cuál es ese tiempo fijado? ¿Cuál es ese desafío con el que sales del ayuno? ¿Cuál es el reto espiritual con el que te enfrentas y dices: Señor, voy a salir, voy a cruzar la puerta? Y cuando tú me dices que algo va a ocurrir por este tiempo, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te va a decir Dios? Pues eso, tú tienes que abrazar esa promesa. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y él le dice: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, no te burles de mí. Y es la octava cosa, la incredulidad. ¿Cuál fue la lucha ahí en ese momento que tenía ella? Incredulidad, porque ella estaba ahí diciendo: Señor, pero eso no va a pasar. ¿Cuántas veces Dios declara sobre nosotros que Él va a hacer algo tan extraordinario que parece un imposible y decimos: Señor, esas cosas extraordinarias no me pasan a mí, eso le pasa a otros? Y el Señor ha visitado tu casa y te está visitando hoy, esta mañana, con este mensaje para decirte: es contigo, es a ti a quien tengo a la puerta, es a ti a quien he mandado llamar, como en esta historia la mandaron llamar, y tiene que cruzar la puerta para escuchar esta palabra. Estás cruzando el umbral para escuchar la palabra que Dios tiene para ti y que te diga un tiempo señalado en el cual van a ocurrir unas promesas concretas. Porque antes de la lucha de incredulidad, primero viene la promesa y luego viene la lucha de incredulidad. La lucha de incredulidad viene cuando Dios ha dicho que va a hacer algo tan grande que le cuesta a nuestra mente y a nuestro corazón recibirlo, entenderlo, aceptarlo. Pero Dios hace promesas concretas. Por eso no quiero que salgas de este ayuno o salgas con la expectativa de tener una promesa concreta de Dios. ¿Cuál es esa promesa concreta de Dios? Yo estaba pidiendo en el ayuno que Dios me hable y me diga cosas específicas y concretas en las cuales Él quiere intervenir. Y aunque Él me hable de cosas muy grandes, yo quiero creer por el cumplimiento de esas cosas grandes, pero no quiero andar a ciegas. Os decía el domingo pasado, no hay nada peor que andar sin visión o con una visión equivocada. Hay que tener la visión espiritual correcta, y aquí se requiere tener la visión clara de para dónde quiere, cuál es la promesa concreta que Dios pone delante de ti. Yo estoy hablándole aquí a gente de fe. O sea, si eres solo un oidor, yo te respeto, tú puedes venir y escuchar y decir qué bonito, pero este mensaje no es para demostrar mi elocuencia ni para demostrar mi habilidad. Este mensaje nació en el corazón de Dios. Yo fui movido por Dios para desafiarte en esta mañana y hacerte levantar y decir: Señor, yo no me voy a mover más de este lugar si la nube no se mueve. Como en el Antiguo Testamento, cuando movían el tabernáculo era porque la nube, la presencia de Dios, se movía, y cuando se movía la nube, el pueblo se movía. Y tú tienes que poderle decir hoy a Dios: yo no me muevo sin la nube. No te muevas más por espejismo, no te muevas más por la presión de las circunstancias, no te muevas más por lo que otros te dicen, porque hay gente que va a traer voz para desanimarte. Pero tú tienes una promesa. Yo digo amén, yo no sé tú. Y no sé si tienes una promesa, pero si no tienes esa promesa, deberías estar caminando hacia buscar esa promesa.
para tener la promesa, porque la promesa es una guía completa para saber. Dios siempre funciona con promesas. Dejar esta tierra que yo os voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Os dais cuenta? Le dice a Pedro: deja esta barca y deja estos peces y yo te haré pescador de hombres. Deja algo porque Dios te da una promesa de algo que va a hacer contigo, y es por eso que puedes soltar aquello, porque crees en algo más grande, más hermoso, más precioso que Dios tiene para ti. No tengas miedo, va a venir la incredulidad a atacarte. Lucha frente a esa incredulidad. Y por noveno, se cumplirá lo que Dios dice por encima de todo pronóstico. Escucha, esa es la novena cosa. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir por encima de todo pronóstico. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mírelo, se lo estoy diciendo porque lo dice la palabra de Dios. Versículo 17 dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo. Diga conmigo: tiempo. ¿Cuándo nació el niño? No fue una coincidencia. No fue una coincidencia. El profeta le dijo por este tiempo, y aquí nos dice que ella quedó embarazada, y tal y como dijo el Señor, al año más o menos cumplió la palabra. Dios es un cumplidor de promesas. Amén, nos levantamos esta mañana para creerlo. Y por encima de todo pronóstico, aunque todo el mundo diga que es día de lluvia, sobre tu cabeza puede haber sol. Porque así opera Dios. Se cumplió por encima de todo pronóstico y de toda duda, aún por encima de la incredulidad de ella, aún por encima de la incredulidad de Abraham y de Sara. Se cumplió la promesa de Isaac, porque así fue Dios. Así es Dios. Así eres tú, como cantábamos hoy hace un momento. El segundo punto de mi mensaje es que el tiempo del desconcierto. El tiempo del desconcierto, porque resulta que Dios a veces cumple promesas y creemos que a partir del cumplimiento de la promesa todo es un jardín de rosas y no va a haber más pruebas que pongan en duda la ratificación de la promesa que ya nos dio. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo, pero te lo voy a volver a repetir. Va a haber cosas que van a venir a tratar de poner en tela de juicio la promesa que se te dio originalmente. ¿Cuál era? Que por este tiempo ibas a tener un hijo. Y la promesa realmente era el hijo, no solo el nacimiento, sino el hijo era el regalo. Y si el hijo era el regalo de la promesa, ¿qué pasaba? Pues que ahora creemos que el hijo de la promesa todo le va a ir perfecto, ¿no? Y resulta que en esta historia hay una prueba, algo que va a ocurrir con este hijo. Dice verso 18: y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas. O sea, sentaron al niño, que no sabemos exactamente qué edad tenía, pero ya era mayor, supongo que tendría, yo no sé, es que ya estoy intuyendo cosas que no sé, ¿no? 9, 10 años, no sé cuánto tiempo, pero el niño ya era mayor, estaba en el campo con su padre. Bueno, no era lo suficiente mayor como para que lo mandaran solo a casa, así que no era un adolescente, sino que seguramente era niño todavía. Y dice que lo sentó ella en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Se murió el hijo de la promesa. Se murió aquello que Dios le había prometido. Y a veces le pasa en el corazón, en nuestros corazones esto. Dios nos promete cosas y empieza a cumplirse eso que Dios nos ha dicho, y de repente algo viene. Y el primer punto, la primera lección de esta segunda sección es que muere un sueño. ¿Cuántas veces cuando ya se está cumpliendo de repente, ¡pum!, ya ahora sí voy a creer en el Señor porque estoy viendo que Él está poniendo su mano, ya la cosa empieza a ir bien, ya empieza todo a moverse, y de repente en medio de todo el movimiento de lo que se está cumpliendo, se muere el niño? Yo creo que muchos de nosotros en esta escena, hay muchas personas que en este punto de la historia de su vida espiritual renuncian a su fe. Quiero que aprendáis la lección de lo que hizo esta mujer, no lo que hacemos habitualmente en nuestro tiempo, que cuando pasan cosas como esta ya decimos: no más Dios, no le creo, Dios es un timo, si esto fuera realmente de Dios no hubiera pasado esto. No es eso todo lo que pasa por nuestras vidas. Por eso se ha hablado en el punto anterior de esa batalla de incredulidad. Ya cuando aprendes la lección de cómo batallar contra la incredulidad, no puedes retroceder, porque puede que en algún momento haya una escena de muerte,
Muere un sueño. Aquí tal vez en tu vida no muere un niño. Tal vez en tu vida muere un sueño. Algo que le habías pedido a Dios, que estás orando a Dios y que parece que se va a cumplir y luego de repente en la mitad algo lo trunca y no se está cumpliendo. Versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrada la puerta se salió. Segunda cosa que te quiero enseñar aquí es, ¿qué es lo primero que ella pensó? ¿Dónde puso su mirada? Segunda cosa, ¿dónde puso su mirada? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Tirarnos sobre el cuerpo de niño a llorar, a lamentar y a hundirnos. Ella se calmó. Yo no sé cómo lo hizo, yo creo que Dios estaba con ella. Se calmó, seguramente lloró. Su hijo estaba muerto, había hecho un duelo, pero lo cargó, lo llevó y no lo llevó ni a enterrar, ni lo llevó al tanatorio, ni lo llevó a su casa, ni lo llevó a la habitación del niño, sino que buscó la habitación del siervo de Dios, esa que ella había construido. ¿Entiendes espiritualmente lo que te estoy diciendo? ¿Qué fue lo primero que ella pensó? Dios es mi única respuesta. En mi momento de muerte, Dios es mi única respuesta. Ella coge al niño y lo lleva a la habitación de este hombre de Dios, la que ella construyó. Dice, no puede estar en ningún otro lugar. Y entra, cierra la puerta y sale, porque ella empieza a creer y ella empieza a movilizarse. Y la tercera cosa es su fe que entra en acción. Esto es muy importante en tu vida. Tercero, fe en acción. Dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿Qué pensó ella? Acción. Su fe se puso en acción. A veces hay gente que tiene fe paralizada. Yo creo en el Señor, pero se quedan ahí. Yo entiendo que la fe no significa obrar en lugar del Señor. Lo que Dios puede hacer, solo lo puede hacer Dios. Yo no lo puedo hacer. Pero hay una parte que yo puedo hacer, que Dios no la va a hacer por mí. Y hay momentos de la acción donde para que se cumpla la promesa y la victoria llegue, tienes que dar los pasos de fe para que llegue el cumplimiento de eso que parece imposible. Es una fe que se mueve en acción. No hagas la parte de Dios, no intentes hacer la parte de Dios, porque ahí sí pecas. Pero la parte tuya, no te quedes ahí llorando sobre el niño y diciendo, bueno, si Dios es Dios, que Dios le diga algo al profeta Eliseo donde quiera que esté para que él llegue aquí. Marta y María llorando y diciendo, bueno, queremos que el Señor sane a Lázaro. Pues Dios le revelará al Señor Jesús allá donde él está, que nuestro hermano está agonizando. No, mandaron a alguien a buscarlo, ¿cierto? ¿Entendéis que hay una parte humana? Dios nunca en la Biblia libera la responsabilidad del hombre en el cumplimiento del milagro. Para que aquel hombre que bajaron por el techo de una casa y fuera sanado de su parálisis, recibiera la sanidad, hubo familiares, amigos que lo cargaron hasta el techo de la casa, abrieron el techo de la casa, lo bajaron y allá recibió el milagro. Pero si no hubiera llegado hasta ese punto ese hombre frente a Jesús cuando lo bajan, no hubiera recibido su milagro. Hay gente que se queda en su casa esperando que el milagro le ocurra. Señor, que me llegue el trabajo soñado, pero no sale a repartir ni un currículum, no da un palo al viento, no hace un intento. ¿Cómo va Dios a honrar eso? Así no funciona la fe. La fe tiene que ver con acción, pero no que Dios no ha hecho nada, entonces yo me pongo en acción y hago todo como no tengo en cuenta a Dios. Cuidado, eso no es lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Cuarta cosa, el tropiezo, porque vuelve otra vez la incredulidad, el tropiezo, el obstáculo. Ya no hablo solo de tu incredulidad, sino tropiezos que vienen de fuera, que no son tú mismo, que ponen alrededor tuyo. Y él dijo, el marido le dijo a la mujer, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. O sea, no molestes al siervo de Dios. Yo no sé si es que ella no le contó a su marido que su hijo había muerto y ella en fe dijo, esto es cosa mía, esto es un reto personal mío de fe. O yo no sé si el marido recibió la noticia y dijo, en otras palabras, algo que no está escrito en el texto, no hay nada que hacer, ¿para qué vas?
Ya se murió el niño, déjalo así. Hoy no es un día especial, no hay ninguna festividad, hoy no es domingo de culto, no molestes al pastor. ¿Sí me entienden? No molestes al pastor, es la 1 de la mañana, no molestes. Hay gente que dice así, que los pastores están tan ocupados que no los pueden molestar. Hombre, yo creo que hay una línea de respeto para las cosas. Y en el principio de esta iglesia no se saltaban esa línea de respeto, vamos, por todos lados. Pero ahora no, hay una línea de respeto bastante bien clara. Y en medio del respeto que hay, claro que si tú estás en una situación, tú puedes llamar a tus pastores, para eso es que están. No te vamos a decir, no, ahora no tengo tiempo para ti, eso no va a pasar. Y si por alguna razón realmente no tuviera tiempo, de todas maneras atenderíamos la situación, alguien más te acudiría a tu ayuda. Pero dice este hombre, ¿para qué vas a verlo hoy? ¿No te ha pasado que cuando dices, voy a hacer tal cosa, justo el que tienes al lado te dice, pero ¿para qué vas a hacer eso? Eso no te metas allá, eso no hagas eso. No te metas, quédate en este nivel de vida de fe. O sea, sé conforme con lo que tienes, sé agradecido con lo que tienes. No te pongas retos espirituales ni retos de fe. Estás pidiendo un imposible, mujer, déjalo ir. ¿No nos rodean a veces personas que nos dicen eso? A veces de nuestra propia familia, a veces de nuestra iglesia. Gente que en un momento te dice, déjalo, no molestes. Los ciegos iban a importunar al Señor, Señor, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, todo el mundo, no importunes al Señor, no molestes al Señor. Traían los niños para que Él los bendijera y los discípulos estaban tratando de empujar a los niños para que los niños no vinieran a estar con el maestro. Si el Señor tiene cosas más importantes que estos chiquillos pesados que ni entienden la Biblia, mejor le metemos en una clasecita allá para que no nos estorben y podamos nosotros seguir aquí en culto. Pero Jesús no pensó así, ¿verdad? Jesús dijo que dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Tropiezo, cuidado que van a venir tropiezos que no quieren que tú creas, que te quieren impedir. Quinto, la urgencia de buscar a Dios. Después, versículo 24, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda. Y la frase clave es, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Esa frase, no me hagas detener en el camino, te dice que ya arrancaste un camino de fe y hay cosas que te van a querer frenar, pero tú necesitas darle urgencia a buscar a Dios. Ella dijo, mi hijo se acaba de morir, yo no tengo tiempo que perder. ¿Por qué cuando tenemos un problema perdemos tiempo? Aceptando la incredulidad, la duda y el desánimo. Perdemos tiempo. ¿Se acuerda cómo se llama este mensaje? Por este tiempo. Y nosotros a veces perdemos el tiempo cuando es tiempo de correr a buscar a Dios. En este caso corrió a buscar a Dios porque para ella Dios estaba representado en el varón de Dios. El varón de Dios representaba para ella el Señor. Ella dijo, si hay una única esperanza es el Señor. Ella por eso corre y le dice a los criados, no me van a parar en el camino ni una sola vez, a menos que yo les diga, no vamos a parar, no me hagas detener. Puedes decirle al que tienes al lado, no me hagas detener. No es culpa del de al lado. Es para que entiendas aplicado esto, que a cualquiera que te diga, no me hagas detener. Pedro quiso reconvenir al Señor para que no fuera a la cruz. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué le dice esto? No es porque el diablo, Pedro sea el diablo, sino porque lo está reconviniendo. Pedro está haciendo el obstáculo que quiere detener a Jesús para que Jesús llegue a su destino de su misión de vida. Tú no puedes dejar que nada te detenga del cumplimiento. Hoy tienes un sueño, tienes una visión, algo parece que hace morir ese sueño. Tú necesitas seguir abrazado del sueño aunque esté muerto, porque tú vas a buscar a Dios. Allá va a haber respuesta. Si Dios dio ese sueño, Dios lo va a hacer vivir.
¿Entiendes? Por eso dice que Dios podía levantarle descendencia a Abraham, aún de entre los muertos, dice Romanos capítulo 4, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque creyó que Dios era plenamente capaz de levantarle descendencia aún entre los muertos. Aún si moría Isaac cuando le pidió que le ofrecieran sacrificio, aún dijo, si Dios me prometió descendencia a través de este hijo, no tengo ni idea cómo lo va a hacer Dios. Dios puede hacerlo. Te lo voy a llevar a otros términos. La razón se pone de lado. Urgencia de buscar a Dios. Estamos terminando, dice, sexto, pelea por tu milagro, pelea por tu milagro. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas, fíjate, el profeta no la recibe, sino que le manda al siervo, y la ve de lejos y dice, ve, recíbela, habla con ella, tú habla con ella. Pero ella tenía fe de que ella tenía que hablar era con el profeta, y le mandan a un delegado, al criado, que el profeta me manda, dice, ¿te va bien todo?, le pregunta a él. ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ella dijo, bien. Yo no sé si mintió, yo no sé en qué sentido ella dijo bien, o es un bien general. En Colombia sí estamos los que hemos nacido en Colombia estamos muy acostumbrados, que nos preguntan, es un error de educación súper raro, ¿no? Aunque estemos mal decimos, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? No, bien. Y estamos mal todos, pero no pasa nada. Bien. Aquí cuando llegamos empecé a saludar a todo el mundo y le preguntábamos a nuestros primeros amigos españoles, ¿y tú cómo estás? Y un día nos dijo, después de como de 3 semanas, 4 semanas de conocerle o algo así, dijo, pero ¿por qué te metes en mi vida? ¿Por qué me preguntas todos los días si estoy bien? Eso es cosa mía. No, perdona, es que así saludamos en Colombia, es como decir, hola. Decir, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estás bien es como una frase ya hecha que está dentro del saludo porque deseo que estés bien. No es porque quiero meterme en tu vida. Yo no sé si ella lo dijo como una frase hecha, bien, 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 pero es que necesito hablar con él. O yo estoy bien, pero yo necesito hablar con el profeta. Yo lo que sé es que ella quiso saltar, pelear por su milagro. No se conformó con un criado que le mandaron. Ella dijo, yo necesito hablar con el profeta porque este es un problema mayor, esto es un problema gordo. A mí no me puede solucionar este criado el problema. Por eso ella salta, ella pelea por su milagro. Séptimo, cruza la frontera, pelea por su milagro, cruza la frontera. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. ¿Qué hizo ella? Le abrazó los pies, se echó a sus pies, le abrazó los pies y se acercó Giezi para quitarla. ¿Se acordáis de esta escena de lo que dije? De cómo los discípulos trataban de alejar a la gente de Jesús. Jesús nunca alejó a la gente. Recuerdo aquel milagro, perdonen que me emocione y que el tiempo se me vaya un poquito, pero recuerdo aquella mujer con el flujo de sangre que dijo, si solamente tocara el borde de su manto, seré sana. Y entonces en medio de la multitud todo el mundo apretaba a Jesús y ella tocó el borde y fue sana. Y ella sintió, dice la Biblia, al instante que el flujo de sangre había desaparecido. Había desaparecido instantáneamente. Y Jesús se detuvo en medio de todos los que lo empujaban y dijo, alguien me ha tocado. Y todos los discípulos dijeron, pero Señor, todo el mundo te está apretujando, te están empujando, estamos andando aquí a tropezones entre toda la gente. Y de repente tú dices que alguien te ha tocado. Él sabe cuando la gente simplemente tiene un contacto físico, cuando alguien te ha tocado. Y esta mujer tocó a Dios. Al tocar los pies del profeta, tocó a Dios. Dice, se asió a sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en angustia. Él cruzó la frontera, no dejó que nada la detuviera. Octavo, rápidamente estamos terminando. Dios no muestra todo a los pastores. Escucha, Dios no le muestra todo a los pastores. Amén. Gracias, Señor, que tú no nos muestras todo. Dice en el versículo 7, terminando, dice, y Jehová me ha encubierto, dice el profeta, el motivo, y no me lo ha revelado. Cuando Giezi iba a quitar a la mujer, el profeta le dice, no la quites, déjala, que el Señor no me ha revelado porque es que ella viene. ¿Qué quiere decir? Hay momentos donde Dios me ha revelado, aún antes de que venga la persona o la circunstancia, Dios me ha revelado el por qué o qué es lo que está pasando, pero en este caso no. Y quiero que entiendas que los siervos de Dios no somos Dios.
Los siervos de Dios somos solo siervos de Dios. Muchas veces Dios sí nos revela, muchas veces Dios se anticipa, Dios nos dice, decimos, hacemos. Y otras veces Dios es Dios y es soberano y deja un muro negro donde no podemos ver al otro lado, porque intencionalmente Dios va a ser Dios. Él está operando en todas las circunstancias al otro lado del muro donde yo no puedo ver. Así que por favor, nunca creáis que los siervos de Dios son Dios. Él dice, no, Dios no me ha mostrado, ¿vale? Rápidamente. Noveno, el reclamo de fe. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Ella le hace un reclamo de fe y le dice a Dios, fuiste tú quien quisiste darme el hijo, yo no te lo pedí. Yo no creo que ella está siendo altanera ni grosera. Yo creo que ella está en toda humildad viniendo a decirle, Señor, tú me diste esta promesa, yo no fui algo que yo te estoy diciendo que me lo des, es que yo me he sentado y he escuchado lo que tú me dijiste a mí, lo que tú tenías para mí, el sueño que tenías para mí. Si tú me das el sueño, Señor, yo no estoy peleando por mi sueño, es tu sueño que me has dado a mí, Señor. Este hijo tú has querido regalármelo a mí. Por eso yo creo que ella está haciendo un reclamo de fe. Y es cuando se levanta algo que se llama en la Biblia el clamor, un clamor espiritual que sube al cielo. Décimo, el báculo de autoridad. Yo creo que nos va a tocar ir terminando rápidamente porque ya me he pasado el tiempo. Dice, entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo, o sea la vara de autoridad, sobre el rostro del niño. Le dice al siervo, coge el báculo, el bastón de autoridad, ve con él, no hables con nadie, ve directamente sobre el niño, pon el báculo sobre el niño y a ver qué pasa. El báculo no tiene poder mágico. Quiero que entiendas que no hay objetos mágicos, no hay paños mágicos. Eso ya es un concepto del Nuevo Testamento. No hay paños mágicos. No es que rézame este pañito y me lo llevo ungido. No es por eso. No existen elementos mágicos. Esa magia viene del diablo. Satanás es el que siempre te está diciendo de fetiches, de colgantes, de no sé qué. ¿Te das cuenta? La idolatría toda está ligada a todo esto. Y Dios dice que no hagan imágenes de nada. La vara no es nada, pero la vara representa al dueño de la vara. La vara representa al dueño de la vara. Mi esposa le decía antes de ayer le decía a Diego, Dios me ha dado a mí la unción en la liberación, y el Señor, cuando yo te transmití esto y te delegué este retiro, es como si yo te hubiera dado mi vara, o sea, tú estás usando, te estoy transmitiendo del fuego y de la unción que Dios me ha dado a mí. O sea, eres portador de la vara que yo te he entregado. Por eso hay un respaldo sobre ti. Si Giezi va sin la vara y pretende hacer el milagro, ¿qué va a pasar? Nada, no va a pasar nada. Bueno, aunque en esta historia tampoco pasa nada. Y hay una razón, porque Dios tiene un más allá, una intención más allá. Pero quiero que entiendas que hay un báculo de autoridad que siempre está ligado al emisario. Tú no puedes pretender que haya autoridad si tú no tienes autoridad. Tú no puedes pretender que tú haces algo en lo que sea respaldado ese algo si tú no tienes autoridad en ti mismo. Tú no le puedes decir a tu hijo, no mientas, cuando tu hijo te escucha a ti mentir. ¿Entiendes? No tienes autoridad para decirle que no mienta. Tú no le puedes decir, trabaja si tú no trabajas. Tú no le puedes decir, sé fiel si tú no eres fiel. Tú no le puedes decir, honra si tú no honras. Tú no tienes báculo si tú no lo tienes por ti mismo, ¿vale? Y el último punto del mensaje es el tiempo de tomar lo tuyo. Dios ya te había dicho que es tuyo, así que es tiempo de tomarlo. Solamente te lo voy a mencionar porque ya no nos da tiempo de meditar en estas cosas. Para tomar lo tuyo, primero ora a tu Padre en lo secreto. El profeta entró, cerró la puerta del aposento, fue hasta donde estaba el niño y oró a Jehová. ¿Pero qué hizo? Cerró la puerta. ¿Recuerdas inmediatamente Mateo 5 y 6, el sermón del monte, que dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y él cerró la puerta y oró solo al Padre, no oras para que nadie vea, ¿no? Segunda cosa, Dios usa formas extrañas y únicas. Dios va a usar formas extrañas y únicas para hacer
la obra. Y esto no te lo puedo explicar, pero Dios en la Biblia muchas veces les hace hacer cosas raras. Aquí el profeta sintió que él tenía que acostarse sobre el cuerpo del niño y soplar sobre su boca y poner sus ojos sobre sus ojos y tocar sus manos. Cualquiera diría, está loco, ¿por qué está haciendo eso? Yo no te lo puedo explicar, pero Dios muchas veces obra de formas raras, únicas, diferentes. ¿Cómo va a venir tu milagro? Yo no te estoy diciendo que tienes que hacer esto que hizo el profeta. De hecho, lo que te estoy diciendo es que en cada caso Dios obra de una manera única, diferente, extraña. Cuando veas circunstancias extrañas, no te sorprendas. Dios hace cosas raras. Dios hace cosas como causar problemas, conflictos, situaciones que al final se solucionan. Dios usa formas extrañas. Tercero, recibe doblemente la promesa. Uy, aleluya, esto es lo mejor de todo, porque le dice, entonces llamó él a Giezi, o sea el profeta, y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. El hijo había resucitado durante el tiempo de la oración, y él esperó a que se recuperara el niño, llamó a la madre y le dijo, aquí está tu hijo, te lo devuelvo. Qué hermoso cuando llega el doble cumplimiento de la promesa, cuando algo es doblemente tuyo, porque has confiado en Dios. Doblemente tuyo. Si algo realmente es para ti, no tengas miedo. No porque lo diga el mundo, que tiene frases célebres para hablar de eso, sino porque lo dice Dios. Cuando Dios realmente tiene algo para ti, descansa. Porque aunque alguien te lo quite, yo conozco gente aquí a la que le han quitado un trabajo y luego el jefe ha vuelto después a decir, perdóname porque te puse a fulano de tal en lugar tuyo, qué gran error cometí, tú eras la persona que yo tenía que tener ahí. Qué gran error yo cometí. Y ese trabajo que tuviste un día viene y vuelve a ser doblemente tuyo. Doblemente tuyo. A mi pastor de jóvenes lo nombraron pastor de jóvenes, Flaviano, y al tiempo llegó un misionero norteamericano y mi pastor quitó a Flaviano y puso al misionero norteamericano. Ahí yo no entro a juzgar a mi pastor, pero veo la mano del Señor obrando en toda esa situación. Y Flaviano no entendía qué había pasado, porque si él hacía su trabajo bien, porque lo habían quitado y habían puesto a otro. Y en la iglesia pasa igual, ¿no? Ustedes no entienden qué cosas raras hace este pastor y les quita, les pone, les hace, y pero ese pastor está loco. Y no entendió. Al cabo del tiempo, el ministerio no funcionó con el misionero y volvieron a llamar a Flaviano. Flaviano, el ministerio es tuyo, este es tu lugar. Y Flaviano volvió a estar ahí en la cabeza del ministerio. Y cuando vino la segunda generación, la segunda ola de jóvenes, fue impresionante. 200 jóvenes. Se creció el ministerio de jóvenes que le entregaron a él con 0 jóvenes. Flaviano, queremos que vuelvas a ser el pastor de jóvenes. Ah, vale, ¿y cuántos jóvenes están asistiendo? 0. Pero si yo dejé como 15 o 20, no, ahora no viene nadie. Y arrancó de 0. 200. Un río de jóvenes. Si algo es tuyo, es tuyo. Gloria a Dios. Y cuarto y último, ten un corazón agradecido y humilde. Gracias por su tiempo, su generoso tiempo. Ten un corazón agradecido y humilde. Cuando ya Dios te dé, no te olvides. Acuérdate, alma mía, dile, como dice el salmista, de todos sus bienes, de todos sus favores, de todos sus beneficios, de todo lo que ha hecho. Tú has hecho tu parte, sí, has corrido, has buscado al siervo de Dios, te has abrazado, has creído, has puesto al niño, no te fuiste al tanatorio, creíste, no aceptaste la muerte. Solo te puedes abrazar de promesas de Dios, porque si son sueños tuyos, podrían ser sueños que hay que dejar morir. Yo tengo sueños, he tenido sueños en mi corazón que han tenido que morir. No eran de Dios, cosas que yo quiero o que me hubiera gustado, pero que cuando yo he degustado, escúchame, con esto termino, cuando yo he degustado la voluntad de Dios, he dicho, gracias Señor porque no me dejaste hacer lo que yo quería, sino que me llevaste que yo hiciera lo que tú querías, porque lo que tú tenías para mí era infinitamente mejor. Ahora ese niño tenía un valor, ¿no creen? Doble. Ahora cada vez que lo veían de pie,
cada vez que lo veían reír, cada vez que lo veían correr, comer, jugar, valía el doble. Ponte de pie, vamos a orar un momento al Señor. Gracias. Pastora, ¿puedes subir? Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Yo te pido que esta palabra profética de esta predicación selle el fin de este ayuno, pero no el tiempo del cumplimiento de sueños y de promesas concretas que tú has revelado al corazón de tu iglesia. Hay hijos tuyos que venían con preguntas en este ayuno y empiezan a salir con respuestas. Incluyendo algunos esperaron hasta esta última prédica para entender respuestas. Quítales la incredulidad para que no sigan haciéndose preguntas cuando la respuesta ya ha llegado y está clara, Señor. Ayúdalos, Señor, a que se disipe toda oscuridad y que se puedan levantar en fe para creer por el cumplimiento de todo lo que prometes. Amén.